Ya, bueno. Entonces vemos que el cráneo es importante reconocer que el cráneo tiene dos porciones. Una bóveda, que es o techo del cráneo, que vemos en el lado derecho superior, y en la base del cráneo que vemos en la parte derecha inferior. Es importante que tú identifiques esas dos porciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la bóveda, tú lo vamos a vivir de una parte de afuera y una parte que se observa por dentro. La parte que se observa por fuera es una parte que le vamos a llamar exocranial, ¿de acuerdo? Tiene tres huesos distintos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la imagen. Por ejemplo, en la bóveda exocranial vamos de anterior a posterior, ¿sí? En el hueso principal que está en la parte anterior es un hueso que es el hueso frontal, muy importante el hueso frontal, chicas. ¿Por qué? Porque el hueso frontal es el que va, digamos, a abarcar al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, aunque no lo creas, es el centro sensitivo del organismo, somatosensitivo. Ahí están la corteza somatosensitiva primaria y la corteza somatosensitiva secundaria, pero en gran proporción la primaria. Incluso dice, hay una historia, no hay una historia, sino se sabe por experimentos y estudios realizados que cuando una persona se lesiona o se le hace una lobotomía, extracción de la porción del lóbulo frontal, la persona comienza a ser agresiva, ¿de acuerdo? Por eso se menciona que la corteza cerebral frontal, que es cubierta por este hueso frontal, se relaciona bastante con la parte afectiva, chicos. Es importante. Ojo, ya para cuando comienzas a entrar a la clínica. En el aspecto de los dos huesos que vemos de color verde son los huesos parietales. Unidos los dos huesos por una sutura sagital. ¿De acuerdo? A mí esta sutura sagital. El contacto entre el hueso frontal y la sutura sagital es el llamado bregma, que es la unión de la sutura coronal con la sutura sagital. Pregunta de examen, es muy cierto. El bregma es el sitio de una fontanela. ¿Qué es una fontanela? Es la falta del cierre de la unión, disculpen, de estas suturas en un recién nacido. Cuando tú a un recién nacido le tocas en la parte del bregma, justamente la unión de la sutura coronal con la sagital, los palpas suavecitos, ¿sí? Las llamadas molleras que le llaman, ¿sí? Entonces es importante identificar lo que se cierra. En la parte con el cierre de estas fontanelas se le llama bregma. Luego vamos a observar en la parte posterior el hueso occipital, de color moradito. Este hueso occipital, cuando se une el hueso occipital a nivel de sutura con los huesos parietales, vamos a observar la sutura landoidea. ¿Ya? Importante. Este de acá no te pregunta, pero puede ser que te pregunte. Foramen parietal es un foramen atravieso las venas emisarias. ¿De acuerdo? Vamos a poco a poco ir estudiando, ya cuando veamos irrigación vas a identificar esta vena. Es una vena superficial, ¿no? Vamos a segunda la bóveda endocrinal, la vista interior. Date cuenta que esta igualito son los tres huesos. Hueso frontal de color celeste, hueso parietal de color verde y hueso occipital de color morado. Tú dices, Carlos, ¿qué tenemos que identificar? Aquí están las partes. Ajá, me faltaba. En la bóveda subcraneal, los que tú nunca tienes que olvidarte son los que más preguntan, es la sutura sagital, por eso lo encierro de amarillo, y es el bregma, ¿de acuerdo? Son los dos aspectos que siempre en cualquier examen de cualquier universidad te preguntan. El bregma es la unión de quién? De la sutura coronal con la sutura sagital. La sutura sagital que une huesos parietales. Es importante, ¿sí? Es importante. Ya, en el caso de la bóveda endocranial, son los mismos tres huesos, un hueso frontal, un hueso parietal y un hueso occipital. ¿Cuál es lo curioso de acá, chicas? Lo más curioso, ¿sí? Es que aquí, en la parte del hueso frontal, tú vas a agarrar tu néter y vas a ubicar donde dice bóveda craneal. Siempre tienes que tener tu néter en anatomía porque eso nos orienta y nos ayuda a todo que el aprendizaje sea mayor. Si te das cuenta, la bóveda del cráneo, en la parte de la bóveda endocranial, ¿sí? Ahí vamos a encontrar exactamente, esta es una cresta, la cresta frontal, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar un surco. Este surco que tú ves que parte desde el hueso frontal y termina a nivel del hueso occipital en la prensa de Erófilo, que es la de aquí, exactamente. La prensa de Erófilo siempre se refiere a un sitio donde termina un seno venoso, ¿de acuerdo? Cuando hablas tú de senos,
hablas a nivel de cráneo, a nivel del cerebro, siempre los senos son venosos, chicos. Aprende bien eso, ¿sí? Entonces empieza el seno sagital aquí, en la parte frontal, y termina en la hueso occipital. Por eso es este canal que tú observas del seno sagital. Es importante que tú lo sepas. Si tú vas a exponer o vas a mencionar este aspecto a tu docente o te pregunta tu examen, dice, ¿con qué seno está relacionado? ¿Con qué estructura vascular está relacionada la bóveda endocranial? Con el seno sagital, ¿de acuerdo? Y si el seno es venoso, ¿de acuerdo? Parte en frontal y termina occipital. Vamos a ver, ya está, el diploide, ya mencionado anteriormente, acá se observa el diploide, importante, ya está. Vamos con la cara anterior del cráneo, que es súper sencillo, no hay mucho que escudriñar. Vemos que se ve los huesos más importantes, ¿sí? Por ejemplo, vemos el hueso frontal, que es aquí, y aquí vamos a ubicar las dos grandes órbitas. Muy importante y muy estudiada, ¿de acuerdo? Vamos a entrar los huesos. En el siguiente diapositiva con mayor claridad. Empecemos con la imagen del lado izquierdo, ¿ya? Tienes tu néter, siempre con tu néter, chicas. Si tú estás con tu néter y no lo estás viendo, agarra su néter y ábrelo, por favor, ¿sí? Vas a ubicar, en esta que nos dice cráneo, vista anterior, estamos en vista anterior, vas a ubicar un hueso grande de color celeste, el hueso frontal. De acuerdo, vas a ubicar el hueso nasal. Ahí está el hueso nasal. Vamos a ubicar el hueso lagrimal, ¿de acuerdo? El hueso más pequeño de la cara. Ahí no se observa mucho el hueso lagrimal. Acá está, de color moradito, disculpen. Es el hueso más pequeño de la cara, el lagrimal. ¿De acuerdo? El hueso cigomático, que es todo este color medio naranja. Y tiene porciones el hueso cigomático. El hueso maxilar, de acuerdo, de color verde. ¿Sí? Maxilar y la mandíbula. A la mandíbula también le conoce como maxilar inferior. ¿Correcto? Maxilar inferior. Entonces, repito, de estos huesos que tú tienes que aprender sí o sí es el orden que aparece de izquierda a derecha. Hueso frontal, hueso nasal, lagrimal, cigomático, maxilar. Esto lo tienes que estudiar con tu neta. Yo te lo menciono, pero tú tienes que aprender con tu neta. Agarrar tu neta y comenzar a memorizar. ¿De acuerdo? Y si tienes una persona familiar viviendo contigo, mayor, bacán todavía, dices, oye, evalúame, así como tú, Alicia, se evalúan, igualito. Alicia con Jimena se evalúan, así tiene que ser. El beneficio de tener a alguien que vive contigo y estudia medicina todavía. ¿Ya? Y otro hueso de que es el hueso parietal, el hueso esfenoide, un hueso muy importante, el de amarillo. Ubica el hueso esfenoide. Cuando te preguntan cuál es el hueso más importante del fondo de la órbita, tu respuesta tiene que ser el hueso que está de color amarillo, que ese hueso esfenoide. Ahorita vamos a ver el hueso esfenoide de forma aislada, ¿sí? Entonces el hueso más importante, el que parece como fuera murciélago, es el esfenoide. Tiene alas, alas menores y alas mayores, ahí está. Muy bien. Luego el otro hueso es el etmoides, de acuerdo que solamente se nota la porción de color, eh, solamente la porción de color plomo, ¿sí? No se nota mucho en esta vista. Vamos a ver igual lo que es la concha nasal inferior, que va a formar lo que son los cornetes, que cuando veamos el aspecto respiratorio, de forma aislada, es mucho mayor la anatomía. Y ya está. La mandíbula también tiene sus ramas, ¿ah? Muy importante. Muy importante también la mandíbula para los estudiantes de estomatología. ¿De acuerdo? Es muy importante. Luego vamos al lado derecho, vamos a observar lo que es los huesos de la órbita. Esto sí tienes que aprender sí o sí. Estas dos imágenes están en éter, ¿de acuerdo? En una sola cara o en dos hojas están. ¿De acuerdo? Tienes que sí o sí estudiarlo. Esta semana aprender. Vemos que está el hueso frontal, como te lo dije. Muy bien. Y hueso más importante, que es del fondo de la órbita, que es el de color morado en esta imagen, lado derecho, que observamos al esfenoides. ¿Sí? Este esfenoides, a sus dos alas, que lo ves un ala mayor y un ala menor, ¿de acuerdo? Este es el ala mayor. Le vamos a poner M ya, para identificarlo. Este es el ala mayor y este es el ala menor. De estas dos alas es importante. ¿Por qué? Porque entre las dos alas, mayor y menor del esfenoides, vas a encontrar la órbita superior, la fisura orbital superior. Es importante esto de acá. Eso es lo que te preguntarían en el caso de órbita. ¿Quiénes son los que delimitan las fisuras orbitales superior? El esfenoide de sus alas, ala mayor por externamente e interiormente ala menor. Terminología médica en anatomía. Cuando es externo le vamos a llamar lateral y cuando es cercano a la mitad, en este caso del ala menor de esfenoide, le vamos a llamar medial.
Cuando yo te diga medial, me refiero a que se acerca al medio. Lateral, que se aleja del medio. Está más hacia afuera, el término lateral. ¿Sí? Muy bien, entonces la punta lateral siempre va hacia afuera, externo, hacia afuera, y medial va siempre hacia el medio. Otros huesos, está el hueso lagrimal, el hueso más pequeño de la cara, del rostro, el hueso nasal, el hueso maxilar, acá está, con todas sus fisuras orbitarias, forámenes orbitarios, muy importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una pregunta más que te lo hacen. Este hueso de acá, vamos a subrayarlo acá, el hueso cigomático. El hueso cigomático es muy importante. ¿Por qué? Porque el hueso cigomático va a formar un arco, ¿de acuerdo? Que es el arco cigomático. Y lo vamos a ver más adelante. En la cara posterior, justamente cuando estás formando filo en micro, es siempre la cara posterior del cráneo, son las mismas partes, solo que acá vamos especificando más aspectos anatómicos. Por ejemplo, acá vemos lagba, ¿sí? Es unión de las dos sutura sagital, ¿de acuerdo? Con la sutura lanoidea, que es la del occipital con el parietal, ¿sí? Y el hueso temporal aquí está. Es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque te pueden preguntar. ¿Sí? Recuerda que estas suturas, especialmente la sutura del cráneo, la porción tanto del lambda, ¿sí? Muy importante ese aspecto, como también el aspecto de las suturas, antes eran las llamadas fontanelas, ¿de acuerdo? Antes eran las llamadas fontanelas, así como las que se pre. El lambda también era una fontanela, que se cierra después del nacimiento. Ya, vamos con este huesecito. Es importante, aspectos generales nada más este hueso, porque no hay que, digamos, escudriñar aspectos muy profundos, porque tienes mucha información que estudiar. Del hueso frontal, como te mencioné, el hueso frontal es un hueso muy interesante. ¿Por qué? Vamos de la parte inferior hacia la parte superior, ¿de acuerdo? Acá supuestamente acaba lo que es la órbita, ¿cierto? El ojo, ¿de acuerdo? Vemos acá el foramen supraorbitario. Nunca te olvides, ¿eh? Este es el foramen supraorbitario. Cuando veas un cráneo, una imagen, el primer orificio, huequito que tú observes es el foramen supraorbitario. ¿Correcto? Es importante que identifiques eso. Luego vamos a ver la parte nasal, que está acá, y estas estructuras que voy a encerrar, que son internamente como áreas, ¿de acuerdo? Son áreas. Este aspecto que tú observas, ¿sí? Son los senos, que son cavidades aéreas. Nunca te olvides, los senos frontales. Cuando tú veas un seno que te diga seno frontal, son áreas, son cavidades aéreas. Aéreas. Que en sí se le conoce en medicina como cavidades neumáticas. ¿Para cuál es su función? Aliviar el peso del cráneo. Si nosotros en el cráneo, en el interior del hueso frontal, está este seno frontal, si no hubiera estas cavidades aéreas o neumáticas, tu cráneo pesaría totalmente con tu cerebro y te irías para adelante, literalmente. Esto amortigua el peso de la cabeza. Y no es el único seno, pero principalmente no es el único seno en la cabeza. También hay un seno maxilar, ¿sí? Un seno esfenoidal, pero nosotros nos vamos a especificar en lo que es un seno frontal, ¿ya? Date cuenta que son tanto para derecho como izquierda. Es importante, ya en una clase también vamos a ver lo que es senos, pero ya si te preguntan, el seno frontal está ubicado, son dos, en el hueso frontal. Luego vamos a encontrar un borde parietal aquí. ¿Por qué? Porque tiene contacto con el hueso parietal, de acuerdo, su cara externa, y una porción que es muy interesante que le llaman la glabela, ¿de acuerdo? La glabela, que está aquí, ¿ve? Esta es la glabela. Es como decir, encima de la nariz en la parte frontal, esa es la glabela, que es una prominencia que en la Biblia lo mencionan que David le tiró una piedra a Goliat y lo tumbó. Fue justamente en la clavel. ¿De acuerdo? Es importante. Es una preeminencia en la más ósea. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante de lo que es el hueso frontal. En el hueso esfenoides también es muy importante ese hueso esfenoides. Cosa general vamos a ver. El hueso esfenoide tiene varias porciones. Esto que tú observas de color celeste en el medio es el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides
lo que tú observas en la imagen es una vista anterior. En esa posición se coloca en el cráneo, como si cuando tú miras a una persona, a los ojos estás mirando su hueso esfenoide de esa forma. Aquí el cuerpo se que tiene una silla, la llamada silla turca. Entonces, el hueso esfenoide que tiene la llamada silla turca, el cuerpo del esfenoide, la llamada silla turca. ¿Por qué silla turca? Porque es una silla como si fuera una silla de montar, una silla de costado, es así. Y aquí alberga, mira, así lo dibujo de costadito, de posición lateral, va a albergar una glándula muy importante, la glándula pituitaria o glándula, vamos a poner acá así, o glándula hipófisis. Alberga a la hipófisis. Pregunta de examen que siempre hacen, si no es escrito es oral, ¿de acuerdo? La hipófisis, ¿dónde se sitúa? En la silla turca del cuerpo de la efinoides. Es importante. Vemos que en las porciones anteriores y laterales del cuerpo está el canal óptico. Muy importante. Sí, muy importante, porque ahí vamos a encontrar el quiasma óptico. Entonces, conclusión. El cuerpo, acá lo vamos a poner, el cuerpo del efinoides, ¿qué tiene? Tiene dos estructuras principales. Tiene a la silla turca, que está en la hipófisis, la glándula hipófisis, muy importante esta glándula, y la porción del quiasma óptico. La porción del quiasma. ¿Qué más tienes que observar? Las alas, chicas. Tienen que observar las alas. Parece un murciélago, por eso se le llama alas. La que está de color rojito o color ocre son las alas mayores, ¿de acuerdo? Son las alas que están más de un medio hacia la porción lateral, mediana lateral. Y la que está en inferior, pero porción medial, son las alas menores, la de color amarillo. Sí, no culpa, la de color verde son las alas menores, ¿sí? Vamos a acá. Este de acá sería las alas menores, en la porción superior. Alas menores en la porción superior y más lateral y de mayor tamaño son las alas mayores. Entonces, una pregunta que siempre hacen bien clara es, ¿quiénes de las alas del efenoide tienen relación con la silla turca? Son las alas menores. ¿De acuerdo? Las alas menores son las que tienen relación directa con la silla turca. ¿De chicos? Es importante. Date cuenta que este efenoide, si tú sabes esta imagen, sabes todo. Yo te aconsejo que esta imagen, cuando hagas tu resumen, lo dibujes. Son de los pocos huesos que tienes que dibujar, sí o sí, en tu cuaderno resumen o tu bitácora. Tienes que dibujar, ¿por qué? Porque acá está la medida de edificio que le hacen una pregunta. Por ejemplo, dice, aquí, ¿te acuerdas la fisura orbitaria que te dije que era ubicada en el órbita entre la ala mayor y el ala mayor del efenoides? Aquí está. Aquí está. Acá está la fisura orbitaria superior. ¿De acuerdo? Es importante. Aquí está la fisura orbital superior. Aquí está ubicada entre el ala menor y la ala mayor. En el ala menor, junto con el cuerpo del efenoide, está el canal óptico. ¿De acuerdo? Es el canal óptico. Luego está lo que es el agujero redondo. El agujero redondo. ¿Sí? Y acá es un dato que te voy a dar muy interesante porque es importante que nosotros lo aprendamos y lo vamos a ver en una imagen, ¿de acuerdo? En una imagen, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estructura o qué nervio pasa por el agujero redondo? Por el agujero redondo pasa un nervio. ¿Sí? Exacto. El agujero redondo pasa el nervio maxilar. ¿De acuerdo? El nervio maxilar. Eso quiero que te vayas a estudiar, chicas, con esa idea. ¿Qué nervio pasa por el agujero redondo? El nervio maxilar. Anatomía, cuando lo ves por primera vez, segundo ciclo, segundo año, lo ves, tiene que ser sí o sí hacer memoria. ¿De acuerdo? Entonces, agujero redondo, ¿dónde se ubica el agujero redondo? En el ala mayor del efenoides, que atraviesa el agujero redondo en el nervio maxilar. Acá hay un agujero, vamos a hacerlo de amarillo. Otro agujero, un poco más grande, el agujero oval, que es ubicado en la ala mayor del efenoide. Este agujero oval, ¿qué estructura nerviosa o arterio o vaso sanguíneo pasa por ahí? En el agujero oval vamos a ver que pasa un conjunto de nervios, ¿de acuerdo? El nervio mandibular es uno de ellos. Apréndetelo bien, el nervio mandibular. Mandibular. Que lo vas a conocer tú como V2. ¿De acuerdo?
V3, disculpen, V3. Y el maxilar, el nervio maxilar es V2. Dime, Alicia, te escucho. Profesor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el maxilar y el mandibular? Cuando hablamos del maxilar hablamos del superior, del inferior, del Ya cuando, superior, ¿verdad? sí, superior, del nervio maxilar superior. Y el mandibular es del inferior. Exacto. Si Ah, yo ya, dijera, ya, gracias. tendría que hablar de maxilar superior. Cuando no dice ni superior ni inferior, habla del superior. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces estamos hablando de maxilar, se refiere a lo que es la porción maxilar superior. ¿De acuerdo? Nervio maxilar. El otro agujero muy importante es el agujero espinoso. Y con eso terminamos los agujeros. El agujero espinoso. ¿De acuerdo? En el agujero espinoso, chicas, ¿qué estructura pasa por el agujero espinoso? Poco a poco vamos a ir viendo, ¿ya? Pasa lo que es la arteria y la vena meningia media. Muy importante, ¿eh? La arteria y vena meningia media. Ya poco a poco tú dices, Brian, ¿qué es eso? Profe, ¿qué es eso? Meningia. Poco a poco lo vas a ir entendiendo. ¿Sí? Tienes que memorizar. El día de hoy tienes que irte con la cabeza de los agujeros que atraviesan, los agujeros que presenta la esfenoides, que atraviesan, que esto atraviesa. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces, ya está. Muy bien. Y para terminar, ¿qué pasa? ¿Qué atraviesa la fisura orbitaria superior? ¿De acuerdo? La fisura orbitaria superior atraviesa los siguientes nervios craneales. El tercer par craneal, ¿de acuerdo? Atraviesa el cuarto par craneal y el quinto par craneal, pero solamente el nervio oftálmico. Oftálmico. Eso por el momento te lo menciono. Luego vamos a ir agregando SV1. Luego vamos a ir agregando cosas ya más profundas, ¿de acuerdo? Y el último que es el sexto par craneal. Muy bien. Entonces, conclusión, son las estructuras nerviosas y vasculares que tienes que aprender qué pasa y atraviesa a las esfenoides. ¿De acuerdo? Entonces, chicas, vuelven a ingresar. Chicas, vuelven a ingresar, se va a cortar ya.